Hola niños, estoy súper feliz de estar con ustedes hoy, espero que estén muy bien, los extraño mucho, hace mucho tiempo no nos vemos, pero bueno, démosle gracias a Dios de todas maneras porque podemos seguir escuchando su palabra por otros medios. Entonces empecemos orando, dándole gracias a Dios por este tiempo y por la clase. Dios, te damos gracias por este día porque podemos seguir escuchando tu palabra por muchos medios, a pesar de que no estemos presentes en la iglesia. Queremos pedirte especialmente por esta clase que tú seas hablando a nuestros corazones, que nos ayudes a entenderlo y lo más importante, que podamos construir una relación contigo, Padre, que podamos ser cada vez más como tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ya llevamos 2 clases que empezamos un tema nuevo. Hoy vamos a continuar y el tema, si recuerdan, es sobre el misterio revelado, la muerte de Jesús en la cruz. Tiene que ver con este póster que yo tengo acá. La clase pasada, recordemos, aprendimos estas 2 cosas. Una, que primero necesitamos la Biblia completa para entender el misterio de la muerte de Jesús en la cruz. Segundo, la Biblia está llena de todas las pistas que nos permiten entenderlo, pero para poderlo entender debemos leer las pistas, encontrarlas y ponerlas en el orden correcto, empezando por ¿dónde? Por el Antiguo Testamento. Entonces, esta fue la primera pista con la que empezaron, que si recuerdan, en este momento la vemos que no se puede leer, está como al revés. ¿Recuerdan qué era lo que necesitábamos para poder verla, para poder entender qué decía ahí? Era esta. Esta dice: Jesús es la clave para entender las Escrituras. Jesús, como clave, nos ayudó a entender esto. ¿Cómo? A manera de ejemplo, si poníamos este espejito al frente de la imagen, ¿qué pasaba? Se iba a ver al revés y íbamos a poder entender qué decía Génesis 1:1. Entonces, así como el espejo funciona para poder leer eso, Jesús hace lo mismo. Jesús es la clave para que podamos entender todas las Escrituras, o sea, la Biblia. Aprendimos que en Génesis 1, ¿qué decía? Que la historia del misterio de la muerte de Jesús en la cruz empezaba con Dios. Segundo, la Biblia es acerca de Dios, el único y el eterno creador de todo. Pero, ¿qué sigue después de Génesis 1:1? Después de Génesis 1:1 está esto, la creación. Yo creo que es uno de los capítulos de la Biblia, incluso los libros de la Biblia, que nos acordamos más, la creación. Sabemos que sucedió en 6 días, pasó algo en el 7º, y esto está en Génesis 1, del versículo 3 al 25. En resumen, ¿qué pasó? Primer día, Dios creó día y la noche. Segundo, los cielos. El tercero, los mares y la tierra seca, todos los árboles y toda la vegetación. En el cuarto, el sol y la luna y todas las estrellitas. En el quinto, los animales marinos y todas las aves. Y en el sexto, los reptiles y los demás animales salvajes. Entonces, esto está en Génesis, no lo vamos a leer, pero les tengo 3 pedacitos de estos versículos que nos van a ayudar a entender algo. Y quiero que me ayuden a estar súper pendientes y vamos a encontrar qué hay de común en estos 3. Esos son 3 versículos que saqué del 3 al 15, que dice. Entonces vamos a ver qué hay aquí en común en todos para que continuemos. Listo, estén súper pendientes. Primero, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas que las separe. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco, y así sucedió. Bueno, ¿qué hay en común en estos 3? En estos 3 y en el resto de los versículos del 3 al 25, porque así es como comienza. ¿Qué tenemos en común? Si dijeron y dijo Dios, muy bien, eso es. Resulta
que cómo, después de leer esto, cómo creó Dios las cosas. ¿Qué hizo Él para crearlas? Él usó su voz. Él solamente dijo que se hagan las estrellas, que se separen las aguas de la tierra seca, ¿cierto? ¿Será que cómo pudo haber hecho esto Él? Pues resulta que Dios es todopoderoso y Él puede lograr todo lo que Él quiera. Entonces, ¿será que Dios creó estas cosas porque las necesitaba para poder existir? Él nos necesitaba a nosotros, a los animales, a los perros, a los gatos, al agua, para que Él existiera. La respuesta a esto es no. Dios no lo necesitaba para existir, Él es eterno, o sea, Él no tiene principio ni nunca va a tener fin. Y también Él no necesita nada para poder existir, o sea que Él es el único Dios eterno creador. También en el Salmo 24:1 dice esto: ya que Dios lo creó todo por sí mismo, ¿a quién pertenece todo? Ya que Dios creó y posee todo, ¿quién tiene derecho de ser gobernante de todo? ¿Saben la respuesta a estas dos preguntas? Resulta que esto es: ¿a quién le pertenece todo? A Dios. ¿Quién tiene derecho sobre todo? Dios. O sea que Él es un gobernante soberano. ¿Qué significa ser un gobernante soberano? Significa que Él está a cargo de todo y de todo lo que Él creó, y que tiene el derecho, la sabiduría y el poder para hacer todo lo que a Él le plazca. Entonces, vimos pues que en la Biblia, en esta parte de Génesis, crearon estas cosas. A ver si ustedes son pilosos y recuerdan qué decía Génesis de pronto y qué le falta aquí a esto. Falta algo que fue creado, que no está aquí. ¿Qué es? Génesis 2:7 no lo dice. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Resulta que yo tengo acá una tierrita. Entonces, como acabamos de leer que decía Dios que había creado, creó al hombre, creó a Adán, que luego le dio un nombre de el polvo de tierra. ¿Y qué hizo para que viviera? Sopló aliento de vida. ¿Será que si yo hago lo mismo soy capaz de crear aquí a un Adancito? ¿Cierto que no? Obviamente no. ¿Por qué? Porque el único que puede hacer eso es Dios. Él fue el único que solo diciendo y haciendo pudo crear algo. Entonces, pregunta: ¿por qué Dios creó al hombre de una manera diferente? ¿Sí saben cuál es esa manera diferente? ¿Cómo creó al resto de las cosas? A toda la vegetación, el mar, los cielos, la tierra, los animales. ¿Recuerdan que dijo con su voz? Y dijo Dios, y hágase esto. ¿Y cómo fue el hombre? Como acabamos de leer, dice: y formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, lo hizo de una manera diferente a las demás. ¿Y por qué será que Él lo hizo de esa manera diferente? Vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿En dónde? En Génesis 2, del 8 al 9 y el 15. Dice: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el versículo 15 dice, nos saltamos unos pedacitos: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Cuál fue el trabajo súper importante que Dios le puso aquí a Adán, al hombre?
La clave está aquí para que lo cuidara y lo cultivara. O sea, como un administrador, como el que se encarga de cuidar que algo se haga bien. Por ejemplo, en el edificio en el que vivimos o en el colegio en el que estudiamos, hay una persona encargada de supervisar que todo se esté haciendo bien, ¿cierto? Eso es como un administrador. Dios creó al hombre de una forma muy especial, porque él tenía un papel muy importante para él en la creación. Pero entonces la pregunta, ¿por qué tenía, o sea, qué es eso especial para lo cual él fue creado? ¿Por qué fue tan especial esa forma de hacerlo a él, diferente a los demás, que no fue con su voz? Importante respuesta, porque Dios tenía un papel muy especial para el hombre en la creación. Tenemos la pista número 2 para que continuemos descifrando esto. Aquí ya el misterio es el hombre, porque fue hecho con algo muy importante, que era eso importante que Dios lo tenía para la creación. Entonces, si recuerdan, ¿qué tenemos que hacer para poder entender esto? Necesitamos esto, o sea, a Jesús. Jesús nos ayuda a entender las escrituras. Si yo pongo esto al frente de la imagen, voy a poder ver que dice Génesis, dice escritura Génesis 1, 27a, y la pista está debajo de la ventana número 30. Esta es un poquito diferente a la primera pista. ¿Por qué? Porque la primera solo tenía un versículo y este ya tiene que, vamos a descubrir una de estas ventanitas. Pero primero vamos a leer. Génesis 1:27a, o sea, el primer pedacito del versículo 27. Dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Bueno, vamos a buscar en el póster esa pista que dice la 30. El número 30 está por aquí. Vamos a ver qué dice. La pista que acabamos de ver, por si no la vieron bien, la ventanita número 30 decía esto: portador de la imagen de Dios. O sea que el hombre, dice, el hombre, el portador de la imagen de Dios. Bueno, lo vamos ubicando así, ya llevamos estas dos, las acabamos de poner, ahora pusimos esta. Entonces, ¿qué creen ustedes que significa ser hechos a imagen de algo? Para entender un poquitico eso, yo tengo acá este animalito, es una lechuza. ¿Será que esta lechuza es de verdad? Yo la adiestré para que se quedara conmigo. ¿Cierto que no? Es un peluche que se parece físicamente a una lechuza, un poquito, ¿cierto? Se asemeja el color, como si se fueran las plumitas, ¿cierto? Lo hacen parecido a la original o a la de verdad, que es una lechuza. Esto es el ejemplo de la lechuza, nos ayuda a entender un poquitico eso, de que el hombre sea el portador de la imagen de Dios. O sea, él fue hecho con cosas similares a Dios. No significa que sea lo mismo, pero lo diferencia del resto de la creación. Tiene cosas más semejantes a Dios que el resto de las cosas que él hizo. O sea que Dios no solo hizo al hombre como administrador del jardín para que lo cuidara, lo protegiera, le pusiera nombre a cada uno de los animales, sino para algo más importante. Miren, dice el portador. Eso significa, eso es más que algo, esa palabra nos dice algo más. Vamos con la pista número 3. ¿Por qué? Porque vamos a entender cuál es ese anuncio que el hombre tiene que dar, por el cual fue creado. ¿Recuerdan que necesitamos para poderlo tener? Para poderlo entender. ¿Cómo es que se llama este? Jesús es la clave. Si lo ponemos al frente, vamos a poder ver que dice escritura Génesis 2, 16 al 17, y también tenemos otro pedacito, vamos a poder descubrir la ventana número 16. Empecemos primero leyendo.
Génesis 2, 16 al 17. Dice: y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles en el jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Bastante duro ese versículo. Vamos a ver qué dice la ventanita. Dice que la ventana número 16. La ventana número 16 es esta que está aquí. Vamos a destaparla. De volver a ver un poquitico que decía lo que acabamos de sacar de la ventanita, recordemos. Dice: Dios quería que el hombre entendiera un mandato. Entonces, ¿qué le dijo? Que de cuáles árboles podía comer. El versículo dice que de todos, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que qué iba a pasar si él comía de ese árbol, que iba a morir. Entonces, la ventanita que destapamos, la 16, nos dijo que obediencia perfecta nos da vida. O sea, que Adán entendió que Dios era el creador de todo, poderoso y eterno, que él era el portador de su imagen, que había sido hecho a imagen de él, que él era el gobernador soberano sobre todo, incluso su propia vida, que le había dado un hermoso y maravilloso jardín para que él viviera, y que para poder disfrutar de esa relación perfecta con Dios, ¿qué tenía que hacer? 3 cosas. Primero, debía amar a ese gobernador soberano de todo. Segundo, que debía confiar en él. Y tercero, que debía obedecer sus mandatos. Si él hacía todo esto, como nos muestra si él hacía obediencia perfecta, iba a obtener la vida y nunca iba a poder disfrutar todo ese tiempo con él, y o sea, no iba a poder morir. ¿A ustedes les parece que es fácil o difícil este mandato que Dios le dijo a Adán? Se los recuerdo: amar a ese gobernador soberano, confiar en él y obedecer el mandato. Yo creo que es un poquito difícil. Si yo creo que es difícil, me imagino para ustedes hacerle caso al papá: vaya y tienda la cama, o vaya y recoja los zapatos que dejó tirados, o las medias. Imagínense ser obediente a todo lo que nos manda Dios. Puede ser complicado. Esto que vimos hoy es la primera parte. Vamos a seguir descubriendo. Esto nos ayuda a ver que el hombre era la primera clave que nos iba a ayudar a seguir construyendo el misterio de la muerte de Dios. Entonces, en las siguientes clases, en la lección 4 vamos a seguir desarrollando eso, que Dios no solo lo creó a él, sino que otras cosas. Entonces, terminemos orando por esos mandatos que Dios le da a él, porque yo también quiero eso en mi vida, y yo creo que ustedes también. Entonces, hagamos una corta oración pidiéndole a Dios por eso y por la clase que acabamos de aprender. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites entenderla, nos das muchos medios, porque mandaste a tu Hijo Jesús para que pudiéramos entenderla, porque Él es la clave para entender tus escrituras, la Biblia. Te queremos pedir especialmente por esas 3 cosas, por ese mandato que le diste a Adán y también nos das a nosotros. Pedimos que tú nos ayudes a poder obedecerte todo el tiempo, para que podamos tener una mejor relación contigo, que podamos obedecer a nuestros padres, a todos nuestros superiores, y seamos felices, Padre, contigo. Podamos ese gozo en el corazón para poder seguirte y buscar tu palabra.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, nos vemos la próxima clase. Chao.